Estaba allí, en medio de la nada, de pie ante el abismo que separa la vida de la rendición. El cielo nublado parecía llorar por él, y el viento frío de aquella tarde de noviembre le cortaba la piel como pequeñas agujas, recordándole que aún había dolor, y por lo tanto vida. Pero en su interior todo ya se había oscurecido. Mateo tenía solo 12 años, pero cargaba sobre sus espaldas el peso de una existencia marcada por el rechazo, el abuso y silencios ensordecedores. Era un niño invisible en el ruidoso mundo de los adultos. Creció en las calles de Tijuana, donde aprendió a esconderse del peligro, a evitar las miradas de desaprobación y a aceptar la indiferencia como compañía. Con cada noche que dormía, entre cajas de cartón y cada mañana marcada por el hambre, perdía una parte de sí mismo. Esa tarde subió por primera vez a la cima de la colina que dominaba la ciudad. Allí, donde los coches parecían hormigas lejanas y los sonidos de la vida normal no llegaban a sus oídos, decidió que no habría otro día. Se sentó, cogió las rodillas y miró al horizonte con la mirada vacía de quien ya no espera nada. Fue entonces cuando oyó el sonido, un paso, luego otro. Rápido, suave, casi tímido. Mateo no se giró. No era raro que un perro callejero lo siguiera, quizá buscando migajas o simplemente compañía. Pero entonces llegó el sonido diferente. No era un ladrido, sino un suave gemido, como un llanto, contenido. Y fue entonces cuando volvió a mirar. Allí estaba, un cachorro de perro sin pelo mexicano, pequeño, flaco, con el cuerpo cubierto solo por algunos parches de piel seca y viejas cicatrices. Sus ojos, sin embargo, no eran comunes, eran grandes, oscuros, hundidos y tristes, tristes como los de Mateo. Era como si ese animal, parado allí en el fin del mundo, cargara con el mismo vacío que el niño. Mateo se giró y lo miró fijamente. El perro no se movió, no mendigó comida ni meneó la cola, solo lo miró con una expresión que parecía pedir algo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo en voz baja, casi sin fuerzas. El perro dio un paso adelante. Estaba herido. Le temblaba la pata delantera derecha y cojeaba ligeramente, pero aún así se acercó, sin miedo, sin prisa, como si supiera que ese momento era todo. Lo que tenía. Mateo extendió la mano, y el perro apoyó la cabeza en ella. No hubo magia ni música, solo el silencio del momento en que dos mundos rotos se encontraron. Esa noche, Mateo no bajó de la colina. Usó su viejo abrigo para tapar al animalito y lo abrazó contra su pecho. Durmieron allí, abrazados. Por primera vez en mucho tiempo, el niño sintió que no estaba solo. Y el perro solo suspiró como diciendo, «Yo también esperaba a alguien». A la mañana siguiente todo cambió, pero lo que empezó como un encuentro improbable entre un niño invisible y un perro olvidado, pronto se convertiría en algo mucho más grande. Un viaje de superación, descubrimiento y milagros. Y si crees que ya sabes a dónde va esta historia, prepárate, porque el final te sorprenderá. El sol aún no había salido del todo cuando Mateo abrió los ojos. Le dolía el cuerpo por la dureza del suelo, pero algo en su interior se sentía diferente. Luz, como si esa noche hubiera disipado parte de la oscuridad que habitaba en su pecho. El perrito dormía acurrucado contra su pecho, con los ojos cerrados y la respiración pausada. Seguía temblando, pero ahora era de frío, no de miedo. Mateo miró a su alrededor. Aquella ciudad, siempre tan fría e indiferente, parecía haberle dado un respiro. Por un instante se sintió vivo. Y todo gracias a ese pequeño ser, sin nombre, sin dueño, sin voz, pero que, de alguna manera, hablaba más que nadie que hubiera conocido. Decidió llamarlo Solín, una antigua palabra que había oído de una indígena en la calle, que significaba algo así como «el que resiste». El nombre le pareció justo, tanto para el perro como para él.
Mateo bajó la colina con Solín en brazos. El perro estaba exhausto y apenas podía caminar. El niño pensó en llevarlo a un refugio, pero sabía que allí no tendría ninguna posibilidad. Esos lugares solo aceptaban perros sanos, pequeños y adoptables. Solín era demasiado especial para encajar en los fríos criterios de los humanos. Ahí fue cuando empezó la verdadera lucha. Mateo, con su astucia y sentido común, perfeccionados para la supervivencia, pasó los siguientes días recogiendo restos de comida, haciendo trabajos esporádicos en ferias y mendigando en restaurantes, pero ya no era por sí mismo, sino por Solín. El pequeño perro, aún frágil, demostraba una fuerza impresionante. Cada vez que abría los ojos y movía la cola, incluso con dolor, Mateo recordaba por qué seguía allí. Con el tiempo empezaron a desarrollar rutinas. Por la mañana caminaban juntos al mercado. Por la tarde descansaban a la sombra de un muro de piedra cubierto de enredaderas secas. Por la noche se refugiaban bajo el toldo de un edificio abandonado. Mateo improvisó una cama para Solín, con telas viejas, mientras él dormía sentado, cuidando a su nuevo amigo. Pero algo estaba cambiando, y no solo en ellos. La gente empezó a notarlo. Una señora mayor dejó ollas de agua en la acera al notar la rutina de la pareja. Un vendedor ambulante empezó a separar verduras feas que no se vendían, pero que aún estaban buenas. Un joven tatuador los observaba desde su ventana, intrigado por el niño y su inseparable perro. Era como si juntos emanaran algo que la gente no había visto en mucho tiempo: esperanza. Aun sin darse cuenta, Mateo y Solín estaban echando raíces en un mundo que, hasta entonces, los había rechazado. Y cuando alguien echa raíces, inevitablemente empieza a soñar con frutas. Mateo empezó a dibujar. Tomó trozos de carbón y rayó las paredes con imágenes de Solín, corriendo, ladrando, saltando, jugando. Y lo más impresionante, cada dibujo contaba una historia. Pronto, las paredes grises de la ciudad cobraron vida con escenas del viaje de ese perro sin pelo y su amigo humano. La gente se detenía. Tomaban fotos, compartían, y poco a poco, lo que era supervivencia se convirtió en arte. Lo que era silencio se volvió expresión. Y lo invisible comenzó a verse. Pero la felicidad, para quienes nunca han tenido nada, suele tener un precio. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente junto a Solín, una sombra se acercó. Pasos rápidos, respiración agitada y una voz áspera. «¡Ese perro es mío!». Mateo se despertó sobresaltado. Un hombre que olía a alcohol lo miraba fijamente, señalando a Solín. Dijo que conocía a ese animal feo y que valía dinero, que alguien pagaría mucho por una raza exótica. Mateo intentó explicar, intentó discutir, pero lo empujaron y cayó sobre la acera sucia. Solín gruñó. Miró fijamente al hombre, y aunque estaba débil, se interpuso entre él y el niño. El hombre rió. «Valiente, ¿eh? Serás aún más valiente con esa pose». A la mañana siguiente, Mateo se despertó solo. Solín había desaparecido, y con él la única razón que el niño había encontrado para seguir viviendo. Pero lo que Mateo no sabía es que este no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. El vacío fue inmediato. Un silencio denso, como ningún otro. No era como los silencios que Mateo ya conocía. El silencio del hambre, el silencio del abandono, el silencio de las largas noches sin nadie. Este era diferente. Era un silencio que dolía como un cuchillo atravesando el pecho, un silencio que gritaba. Solín había desaparecido. Mateo pasó todo el día corriendo por callejones, mercados y callejuelas. Preguntó a todos, describió al perro con la precisión de un artista apasionado, dibujó su imagen en las paredes con carboncillo como un último grito de desesperación. Pero la ciudad
cruel como siempre, solo le dedicó miradas indiferentes y frases cortas. Nadie lo vio. Solo era un perro. Ya se lo deben haber llevado. Él lo sabía. El hombre de la noche anterior no era un soñador. No era un alma en pena. Era un cazador de perros raros. Gente que les quita todo lo que puede a seres indefensos para ganar un puñado de dinero. También sabía que perros como Solín, diferentes, exóticos, valían algo en los círculos equivocados. Durante los días siguientes, Mateo no comió, no durmió. Vagó como un fantasma, con el alma hecha pedazos. Pero algo en su interior, quizás la última chispa de coraje que Solín había encendido, no le permitía rendirse. Y entonces ocurrió algo que lo cambiaría todo. Una de las paredes que Mateo había pintado con carboncillo, la del viejo almacén abandonado, se hizo popular en redes sociales. Alguien tomó una foto y la publicó con el texto: «Arte callejero o un grito de auxilio». La imagen se difundió. En pocos días, la historia del niño que había dibujado a su perro desaparecido adquirió proporciones gigantescas. La gente empezó a buscar a Solín. Los grupos de protección animal se movilizaron. Voluntarios imprimieron carteles con los dibujos de Mateo. La imagen del perro sin pelo, con la mirada triste y valiente, estaba ahora por todas partes. Y entonces llegó la pista. Una joven llamada Lucia, que trabajaba en un mercado callejero del barrio vecino, dijo haber visto a un hombre borracho intentando vender un perro raro y sin pelo a un extranjero que se negó indignado. El hombre gritó, amenazó y se fue, tirando del animal por su collar improvisado. Mateo reconoció la descripción al instante. Era él y sabía dónde buscar. Sin pensarlo, corrió al almacén donde el hombre solía salir los viernes por la noche. Era un lugar oscuro y maloliente, escondido tras un terreno baldío, una especie de almacén donde los ruidos de la ciudad no llegaban. Y allí lo oyó. Un gemido débil, casi inaudible. Mateo entró a la fuerza, pasó junto a montones de basura, jaulas pequeñas y restos de comida podrida. Y al fondo del almacén, dentro de una caja oxidada, allí estaba Solín, cubierto de nuevas heridas, pero con el mismo brillo de valentía en los ojos. Cuando vio a Mateo, levantó la cabeza con dificultad. No ladró, no lloró. Simplemente movió la cola lentamente, como diciendo, sabía que vendrías. Mateo corrió hacia él, rompió el candado con una barra de hierro oxidada y sacó a Solín. El perro cayó en los brazos del niño, débil, y por primera vez desde que se lo habían llevado, emitió un ladrido ronco pero vivaz. Fue en ese momento que apareció el hombre. «¿Qué crees que estás haciendo, niño?». Mateo se giró con el perro en brazos, mirando al atacante con los ojos rojos de furia, pero antes de que pudiera pasar nada, se oyeron voces detrás de él. Se encendieron linternas. Eran voluntarios, activistas, vecinos del barrio. Habían seguido el rastro del niño después de ver su arte. Habían escuchado su historia, habían venido por él. El hombre intentó huir, no pudo. La policía llegó minutos después y Solín fue llevado de urgencia a una clínica veterinaria. Mateo fue con él. No soltó su pata en ningún momento. Esa noche la ciudad durmió diferente, porque a veces todo lo que un alma herida necesita para resistir es ser escuchada. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después, porque el destino, siempre misterioso, aún tenía reservado el capítulo más impresionante para esta historia. Los días en la clínica fueron intensos. Solín se sometió a pruebas, recibió medicación, necesitó puntos de sutura en 2 patas, vendajes en el flanco y tratamiento para infecciones. Pero incluso con su cuerpo frágil,
Había un fuego en sus ojos que ningún sufrimiento podía apagar. Con cada visita de Mateo, su cola se movía con más fuerza. El perro sin pelo, marcado por viejos dolores, reaccionaba como si hubiera decidido vivir, no solo existir. Mateo, por su parte, no se movió de la puerta de la clínica. Dormía en bancos de madera y comía las donaciones que recibía de personas que hasta hacía unos días ni siquiera sabían su nombre. Ahora, el niño invisible era llamado héroe, pero él no se veía así. Para él era Solín quien lo había salvado. Simplemente estaba retribuyendo. Al tercer día, una mujer elegante de cabello blanco y ropa modesta apareció en la recepción de la clínica. Llevaba una carpeta con documentos y una expresión seria. Se llamaba Doña Isabela. «Quiero ver al niño y al perro del cuento, por favor». Cuando se encontraron, Mateo permaneció en silencio, desconfiado. No era raro que los adultos aparecieran con palabras bonitas y malas intenciones, pero había algo diferente en la mirada de aquella mujer, algo sincero. Se agachó hasta estar a su altura y sacó de su bolso un viejo cuaderno con la tapa desgastada. Este cuaderno era de mi hija. Era artista, le encantaba dibujar animales, sobre todo perros mexicanos sin pelo. Siempre decía que tenían una magia triste, algo único. Falleció hace 2 años, de cáncer. Desde entonces he estado buscando la manera de dar sentido al arte que dejó. Entonces vi sus dibujos y supe que tenía que ir. Mateo no sabía qué decir. Simplemente agarró el cuaderno y lo hojeó lentamente. Cada página era un mundo. Y allí, entre tantas ilustraciones, vio el dibujo de un perro que se parecía mucho a Solín. Los ojos, el cuerpo, la postura. Era él. Era imposible, pero lo fue. «Quería proponer algo», dijo doña Isabela con voz firme y suave. «Quiero abrir una galería de arte comunitaria, un espacio donde los niños puedan dibujar, pintar, soñar, y quiero que sean los primeros en exponer su historia allí, ustedes y Solín». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Nadie le había hablado así, como si tuviera valor, como si su dolor tuviera sentido. «Pero solo soy un niño de la calle». «No», respondió con ternura. «Eres un narrador, y el mundo necesita escuchar la tuya». 2 semanas después, la galería abrió sus puertas en una antigua mansión restaurada. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos por Mateo. Cada línea contaba la historia de Solín, desde el encuentro en la cima de la colina hasta el rescate, pasando por cada dolor y cada victoria. No eran solo dibujos, eran testimonios vivos. La exposición se llamaba El niño y el perro invisible. Cientos de personas pasaron por allí, periodistas, artistas, lugareños, turistas. Todos escucharon la historia, vieron las pinturas y lloraron. Pero lo más conmovedor fue la presencia de Solín, ya sano, caminando entre los visitantes con pasos elegantes y mirada serena, como si supiera que allí era más que un perro, era un símbolo, una leyenda, un milagro. Y entonces llegó la mayor sorpresa de todas. La última noche de la exposición, llamaron a Mateo al escenario. La multitud guardó silencio. Doña Isabela le entregó una carta oficial. En ella figuraba el símbolo de la Fundación Internacional para el Arte Infantil. Mateo había sido seleccionado para recibir una beca completa para una escuela de arte en la Ciudad de México, la misma donde años antes había estudiado la hija de Isabela. Mateo miró a Solín, que estaba allí, tumbado con la lengua fuera, mirando al niño con la misma intensidad que el primer día. Y entonces comprendió. Todo tenía sentido. Aquella noche en la colina no había sido el final. Había sido el principio, el comienzo de un destino completamente nuevo, de una vida donde el dolor se convirtió en líneas,
donde el abandono se convirtió en arte, donde un perro sin pelo, frágil y rechazado, cambió el destino de un niño, y sin saberlo, también cambió el mundo que lo rodeaba. Y así fue como Mateo, el niño que estaba a punto de rendirse, encontró en un perro abandonado el camino, de regreso a sí mismo. Pero si crees que esta historia termina aquí, piénsalo de nuevo, porque cada día, en alguna calle olvidada, hay un Solín esperando, y tal vez un nuevo Mateo a punto de encontrarlo.